algunas propiedades, sobre todo físico-químicas, de los componentes de los ácidos nucleicos. Nos quedamos en nominar, identificar los constituyentes, pero vamos a detenernos en identificar y explicar algunas de las características físico-químicas. Bien, si se acuerdan, hablábamos de que había tres componentes que podíamos nombrar en referencia a los nucleótidos, que eran los monómeros básicos de las moléculas de ácidos nucleicos. El primero era el componente ácido, ¿sí? Y eso aludía a los grupos fosfato. Bien, los fosfatos pueden acumularse o pueden adherirse de tres formas diferentes a los nucleótidos, como monofosfato, como difosfato o como trifosfato. Pero si analizamos el grupo fosfato, digamos de forma libre, tenemos varias características que nombrar. Para los fosfatos monofosfato, cuando solo hay un fosfato, decimos que está o puede estar libre en el citoplasma o puede estar formando parte de los nucleótidos. En la imagen podemos ver un nucleótido monofosfato, que como pueden ver es un nucleótido que tiene un grupo fosfato del 5' y una base nitrogenada púrica, ¿sí? Los difosfatos, también denominados pirofosfatos, no son estables por la acción de pirofosfatasas. Cuando hay pirofosfatasas, disocian este pirofosfato y se genera monofosfato, entonces tenemos la situación anterior. De todas maneras, también podemos encontrar los difosfatos asociados directamente a nucleótidos, no como monos, sino como difosfatos. Y finalmente tenemos el trifosfato, que el trifosfato no aparece de forma libre en el citoplasma, siempre está unido a nucleótidos formando nucleótidos trifosfato. El más característico, ya lo comentamos en otro vídeo, es el adenosin trifosfato, el nucleótido que se utiliza en el intercambio de energía entre reacciones al interior celular. Bueno, como componente neutro nos tenemos que referir al azúcar, en este caso a la pentosa, ¿sí? Nada más reiterarles que hay dos pentosas, ¿sí? Dos pentosas, la desoxirribosa y la ribosa, ¿sí? Que tienen esa diferencia en el carbono 2', no teniendo el grupo hidroxilo en el 2' de la desoxirribosa y por lo tanto formando parte del ácido desoxirribonucleico o DNA. Y pasamos al componente básico. Desde el punto de vista de la estructura, no me voy a detener porque ya lo vimos en otro vídeo, pero sí quería pormenorizar en alguna característica físico-química. Por ejemplo, en la existencia de dipolos. ¿Por qué es importante hablar de la existencia de dipolos? Porque la abundancia de estos enlaces posibilita el establecimiento de puentes de hidrógeno. Luego me detendré en las leyes de Chargaff, pero la conformación en estructura secundaria de las moléculas de DNA doble hebra, ¿sí?, es posible gracias al establecimiento de puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Por lo tanto, la existencia de dipolos en las bases nitrogenadas es un elemento muy relevante, ¿sí? También tenemos que hablar de la hidrofobicidad. ¿Por qué es necesario hablar de la hidrofobicidad? Si ustedes vuelven otra vez a traer a su mente, ¿sí?, la molécula de ácido nucleico, la podemos ver aquí en doble hebra, ¿sí? En el interior de la hebra tenemos los escalones configurados por ese apareamiento de las bases nitrogenadas, pero en el interior de la doble hebra no hay moléculas de agua, ¿sí? No hay moléculas de agua. Entonces, esto es importante, ¿sí? La configuración del DNA al interior no tiene agua, por lo tanto es hidrofóbica. Es poco soluble en agua o a pHs cercanos a la neutralidad. Si, por el contrario, el DNA está en unas condiciones de pH alcalino, entonces se carga y se hace más soluble, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo de la diapositiva, lo que quiero enfatizar es esa geometría lineal, ¿sí?, coplanar, que tienen las bases nitrogenadas y que posibilitan esa distribución escalonada de la doble hebra. Y es muy importante porque facilita la organización de la información. Bien, en la siguiente diapositiva, nada más, es un apunte respecto a una técnica que se utiliza mucho en el laboratorio de biología molecular e ingeniería genética,
que tiene como objeto identificar la presencia de ácidos nucleicos y o proteínas, ¿sí? En este gráfico lo que vemos, ¿sí?, en el eje de ordenadas es el coeficiente de extinción molar representado por Y, y en el eje de abscisas tenemos la longitud de onda. La longitud de onda, acuérdense, ¿sí?, que es aquella parte de la onda que identificamos entre un valle y una cima, ¿sí? Básicamente eso es la longitud de onda. No voy a traer ahora el espectro electromagnético, pero sí haré una pequeña aclaración. En esta gráfica lo que quiero transmitirles es que los ácidos nucleicos son o pueden ser identificados cuando se radia a una longitud de 260 nanómetros, porque son captados por estos anillos de las bases nitrogenadas, mientras que si se emite luz a 280 nanómetros, entonces lo que se capta son proteínas, ¿sí? Miren, en la siguiente diapositiva les muestro el fundamento del equipo y de la técnica para identificar la presencia de ácidos nucleicos en solución. Este es un esquema que simula el funcionamiento de un espectrofotómetro, que es el equipo que se utiliza para la determinación analítica de estas muestras. En el espectrofotómetro tenemos una fuente luminosa y luego tenemos un colimador. El colimador lo que hace es filtra la luz y permite que se generen haces paralelos, ¿sí? Posteriormente pasa por un monocromador que lo que hace es descompone la luz en sus distintas longitudes de onda. Y luego tenemos un selector de longitud de onda, por el cual capta todas las longitudes de onda que podemos nosotros seleccionar en el equipo. Solo vamos a permitir que pase luz amarilla o luz verde, y entonces eso es lo que hace el equipo. Finalmente, la luz de una determinada longitud de onda atraviesa la muestra y una vez que la atraviesa llega a un detector, ¿sí? Lo que hace el equipo básicamente es determina la diferencia entre el proceso de emisión una vez seleccionada la longitud de onda y el proceso de recepción, y la diferencia puede ser entendida como el proceso de captación que se produce por parte de la muestra. Cuanto mayor captación hay, después de un tratamiento matemático se puede determinar la concentración del elemento que está absorbiendo la luz en esa muestra. Se basa en la ley de Lamberville, pero que no voy a entrar a definirla en este caso, porque eso es materia de la UEA de bioquímica, ¿sí? Bien. Vamos a ir un poquito más allá y ya habiendo identificado o explicado los elementos fundamentales que forman parte de los nucleótidos y sus elementos físico-químicos relevantes, quiero pasar un poco a ver el interés biológico, ¿sí?, de otros nucleótidos, nucleósidos, ¿sí?, que están presentes en múltiples procesos de la biología molecular, pero que, bueno, por el tiempo no podemos dedicarle, no podemos detenernos tanto en ello, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la inosina, que forma parte del brazo del anticodón del tRNA o el RNA de transferencia. Esta molécula la vamos a ver en detalle más adelante, pero quería establecer esta relación, ¿sí?, porque la mayor parte de los nucleótidos que conforman la secuencia del RNA de transferencia son de la clase que hemos visto anteriormente, pero estos tienen una especial relevancia y me gustaría que ya empiecen a familiarizarse con ellos. O también podemos hablar de la uridina y la pseudouridina. Son nucleósidos, ¿sí?, que forman parte también de la estructura del RNA de transferencia y que son muy relevantes para que esta molécula adquiera esta forma característica de trébol. Bien. Respecto del interés clínico, ¿qué podemos decir de nucleósidos? Bien, hay nucleósidos que tienen ahora mucha importancia, ¿sí? Los nucleósidos, cuando se fosforilan, pasan a ser nucleótidos, y los nucleótidos son los monómeros que una vez se polimerizan constituyen largas cadenas de DNA. ¿Por qué se caracterizan los nucleósidos con interés clínico, que tienen participación en terapias antivirales o anticancerígenas? Porque en su carbono 3', ¿sí?,
en su carbono 3' tienen elementos particulares, ¿sí? Este tipo de morfologías afectan al enlace 5', 3', y por lo tanto la actividad que más veces interrumpen, en la que tienen la diana farmacológica, es la detención de los procesos de replicación del ADN. Fíjense, en la siguiente diapositiva les muestro una tabla donde hay una serie de análogos de nucleósidos que ya se han utilizado en medicina, ¿no? El más famoso es el AZT. El AZT empezó a utilizarse en los años 80-90, venía de un análisis posterior donde se había sondeado su potencial efecto para atenuar la clínica generada por virus del grupo de los herpes, ¿sí? ¿Por qué se caracterizan o cuál es el elemento distintivo de estos análogos de nucleósidos? Que en el carbono 3', ¿sí?, no tienen un grupo hidroxilo libre. La carencia de este grupo hidroxilo libre impide que se puedan seguir polimerizando nuevas hebras, ¿sí? Entonces, lo que se consigue es interrumpir el proceso de replicación. Esto es básicamente el objetivo, ¿sí? Bien, es importante porque de forma adicional estos fármacos se utilizaban porque los análogos de nucleósidos tienen tienen una especial interacción, se unen de forma más afín a las replicasas virales, a las proteínas implicadas en la replicación viral. Como se unen de forma más afín, una vez que retiene el sitio activo de la proteína, un análogo de nucleósido lo incorpora a la cadena naciente, el resultado es que la información que se está copiando se interrumpe. Y si se interrumpe la información que se está copiando, aquel organismo, aquel virus emergente de ese proceso, como le falta información, es un virus defectivo, es un virus que no puede proseguir con otro ciclo biológico. Y este es uno de los elementos que yo quería poner de relieve en referencia a los nucleótidos, los nucleósidos y los análogos de nucleósidos, que es particularmente la diapositiva que estamos viendo en este momento. Bien, la última parte de este vídeo la voy a dedicar a explicar unas reglas de apareamiento, ¿sí?, que postuló Chargaff, ¿sí? Cuando los ácidos nucleicos adquieren la estructura secundaria y por lo tanto, ¿sí?, están en doble hebra, más adelante pondré la notación para que podamos identificar en los libros de texto cómo se escribe un DNA doble hebra, un DNA cadena sencilla, un RNA doble hebra o un RNA cadena sencilla. Pero en este caso lo que determinó Chargaff son las leyes o normas de apareamiento entre bases nitrogenadas. Y los resultados más relevantes de Chargaff, ¿sí?, están plasmados en ese cuadrito en blanco donde dice que la relación entre A y T, el apareamiento entre A y T, A entre T es 1. De la misma manera, la relación entre guaninas y citosinas también es 1. Basándonos en este apareamiento que él determinó, decimos que la relación purinas-pirimidinas es 1, ¿sí? La relación de purina y pirimidinas es 1. Por lo tanto, A más G entre T más C será 1 en una molécula de DNA doble hebra, ¿sí? Lógicamente, si la relación, ¿sí?, se establece entre A y T y G más T, no estamos entre purinas y pirimidinas, ¿sí? Esta relación no se mantiene constante. Esta relación sí fluctúa en las moléculas de DNA doble hebra. ¿Por qué es importante entender las leyes de Chargaff? Porque los contenidos G más T o A más T son importantes para poder profundizar en unos fenómenos que se llaman de desnaturalización local o también de apareamiento con factores específicos. Por ejemplo, cuando abordemos el tema de la PCR y el diseño de primers, en el diseño de primers se debe contemplar el contenido G más C,
La diferencia o la concentración diferencial entre secuencias que tienen mayor proporción de G más C es importante porque el contenido G más C nos determina una densidad de puentes de hidrógeno. En la diapositiva donde figura la estructura de las bases nitrogenadas, ¿sí? No se ve, pero aquí no se ve, pero entre guanina y citosina se establecen 3 puentes de hidrógeno, mientras que en la adenina y la timina, o el uracilo en dado caso de que el RNA esté en forma de estructura secundaria, se establecen 2 puentes de hidrógeno. Cuanto mayor es la densidad de puentes de hidrógeno por unidad de longitud, ¿sí?, más intensamente, más fuerte es la unión entre las 2 hebras de DNA. Y veremos a lo largo del curso que en los fenómenos de interacción entre DNA y proteínas, en múltiples ocasiones la hebra se tiene que desenredar parcialmente, es decir, se tienen que romper puentes de hidrógeno. Por eso esta variable, que se refiere fundamentalmente, las leyes de Chargaff a las que me refiero, a los procesos de apareamiento entre hebras complementarias de DNA, son tan relevantes. Bien, en el siguiente vídeo abordaré un tema que ya tiene una perspectiva más dinámica. Hablamos de flujos de información y dogma central de la biología molecular.